Te despiertas con el sonido del metal raspando contra la piedra. La luz de la mañana que se filtra por la estrecha ventana revela a tu padre de pie sobre una piedra mojada, afilando su daga con movimientos pausados y rítmicos. Tu madre está sentada encorvada en un rincón, repasando frenéticamente las cuentas del rosario, susurrando oraciones que no puedes oír. El aire huele a humo y miedo, cargado con el peso de las palabras no pronunciadas. Hoy es el día de tu boda. Tienes 12 años. El vestido de seda que te ha cosido tu madre cuelga de una percha de madera como un sudario. Su tela azul intenso, teñida con el precioso índigo que le costó a tu familia 3 meses de provisiones de grano, representa todo lo que estás a punto de perder: tu infancia, tu nombre, tu cuerpo, tu decisión. En pocas horas, serás conducida al altar, no como una novia, sino como una mercancía, un contrato viviente, sellado con carne y hueso, que une a 2 familias en un acuerdo que nada tiene que ver con el amor y todo con la supervivencia. Este no es el matrimonio que conoces de los cuentos de hadas o las novelas románticas modernas. Este es el matrimonio tal como existió durante la mayor parte de la historia de la humanidad, una transacción brutal donde las mujeres eran moneda de cambio, los niños eran peones políticos y la muerte era a menudo la única escapatoria de una unión que comenzó con violencia y terminó en la tumba. El contrato de matrimonio se extiende sobre la mesa de madera como una sentencia de muerte, y su texto en latín brilla a la luz de las velas. Sir Geoffrey de Montfort, de 43 años, recientemente viudo, propietario de 3 mansiones y 200 siervos, busca esposa. Disponible. Lady Matilda, de 11 años, hija de Sir William de Clare, dote de 50 marcos de plata, linaje que se remonta al rey Eduardo. Las negociaciones han durado 3 días, no porque los términos fueran complejos, sino porque tu padre quería sacarle el máximo provecho a tu venta. Después de todo, eres su activo más valioso, lo suficientemente joven para ser moldeada, lo suficientemente fértil para tener herederos y lo suficientemente noble para elevar el estatus de su familia. El hecho de que nunca hayas conocido a tu futuro esposo es irrelevante. El hecho de que sigas jugando con muñecas de madera es inconveniente, pero no descalifica. El matrimonio medieval era fundamentalmente diferente a todo lo que conocemos hoy. No era una unión entre iguales que se elegían mutuamente, sino un acuerdo legal y económico entre familias, a menudo negociado cuando la novia aún llevaba pañales. La Iglesia Católica, que posteriormente idealizaría el matrimonio como un vínculo sagrado, pasó la mayor parte del periodo medieval tratándolo como un mal necesario, una concesión a la debilidad humana que evitaba el pecado mayor de la fornicación. La edad promedio para contraer matrimonio para las niñas nobles durante la Alta Edad Media era de entre 12 y 14 años. Para las campesinas, era ligeramente mayor, entre los 16 y los 18, no por un mayor respeto a la infancia, sino porque las familias pobres necesitaban el trabajo de sus hijas durante más tiempo y no podían permitirse dotes elevadas. Pero, independientemente de la clase social, la realidad fundamental seguía siendo la misma. El matrimonio era algo que las mujeres tenían, no algo que elegían. Las delicadas manos de tu madre tiemblan al abrochar los botones de madera de tu vestido de novia. Cada botón lleva tallado el escudo de armas de tu familia, un cisne atravesado por una flecha, lo cual resulta terriblemente apropiado. Lleva 16 años casada con tu padre, y a los 13 se casó con un hombre al que conoció el día de su boda. Le dio 9 hijos, 5 sobrevivieron a la infancia. Nunca ha hablado de amor, solo de deber, obediencia y la cuidadosa gestión de los caprichos de un marido. Recuerda, susurra, con su aliento cálido en tu oído, una esposa debe ser como el agua. Toma la forma del recipiente que la contiene. Resistir solo trae dolor. La ceremonia nupcial en sí misma es un espectáculo público diseñado para que la transacción sea irreversible. A diferencia de las bodas modernas, los matrimonios medievales no son eventos principalmente religiosos. La participación de la Iglesia es mínima, a menudo, solo un sacerdote ofrece una bendición en la puerta de la iglesia antes de que comience el verdadero asunto. La ceremonia se centra en el testimonio, en el reconocimiento comunitario de que se ha producido una transferencia legal. Te guían por las calles del pueblo como un chivo expiatorio. Toda la comunidad se reúne para observar, no para celebrar, sino para dar testimonio. En un mundo sin registros escritos, las ceremonias públicas sirven como memoria colectiva. Estos aldeanos recordarán este día, testificarán si alguien cuestiona la legitimidad de su unión o los derechos de herencia de sus futuros hijos.
El sacerdote, el padre Benedicto, se encuentra en la puerta de la iglesia con su rostro tallado en piedra. Ha presidido cientos de estas ceremonias. Ha visto a innumerables jóvenes ser conducidas a los altares como corderos al matadero. Sus palabras en latín te inundan como agua, sílabas sin sentido que sellan tu destino. Aceptarás a este hombre como tu esposo, para tenerlo y cuidarlo, en la prosperidad y en la adversidad, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. No se te pregunta si consientes. El consentimiento no era un concepto que se aplicara a los niños. A los 12 años, eres legalmente un niño, independientemente de tu capacidad reproductiva. Tu padre consiente en tu nombre, como lo ha hecho en cada decisión importante de tu vida. Tu voz, cuando logras susurrar, lo haré, apenas se oye por encima del viento. Sir Geoffrey da un paso al frente para reclamar su premio. Es un desconocido para ti, pero no para tus pesadillas. Has oído rumores sobre su primera esposa, cómo murió al dar a luz a los 15 años, cómo a menudo la veían con moretones en los brazos y la cara, cómo adelgazó y quedó muda en los meses previos a su muerte. Ahora te mira con la misma expresión que un granjero al examinar un caballo nuevo, evaluando tu salud, tu potencial reproductivo, tu probable longevidad. El anillo que te pone en el dedo no es de oro, sino de hierro, y pesa más de lo que tu pequeña mano puede soportar cómodamente. El hierro fue elegido deliberadamente. Era más barato que el oro, pero también tenía un significado simbólico, duro, inquebrantable, eterno como los lazos del matrimonio. No estaba destinado a romperse. Tras la ceremonia llega el festín, una celebración grotesca de la pérdida de la libertad. El gran salón de la mansión de tu padre ha sido decorado con vegetación invernal y antorchas humeantes. Largas mesas crujen bajo el peso de la carne asada, el pan blanco y la cerveza. Los invitados, todos adultos, alzan sus copas para brindar por la fertilidad, por la continuidad de los linajes y por la prosperidad de la unión. Te sientas junto a tu nuevo esposo, con los pies apenas tocando el suelo desde la trona. Él te habla de vez en cuando, haciéndote preguntas sencillas sobre tu educación, tu salud, tus cursos mensuales. Respondes con monosílabos, y el terror te deja casi muda. La comida en tu plato se enfría y se solidifica mientras el miedo te revuelve el estómago. Al oscurecer, comienza el entretenimiento. Un trovador ambulante canta canciones de amor cortés, hermosas e imposibles historias de caballeros y damas unidos por la pasión y la devoción. La ironía no pasa desapercibida. Estos cuentos románticos no tienen nada que ver con la realidad del matrimonio medieval. Son fantasías. Literatura de evasión para una sociedad que había hecho casi imposible el amor verdadero dentro del matrimonio. El amor cortés, tal como se practicaba en la sociedad medieval, era explícitamente extramatrimonial. Los trovadores del sur de Francia, quienes inventaron muchos de estos ideales románticos, cantaban sobre amoríos entre caballeros y damas casadas, un amor apasionado precisamente por estar prohibido y no consumado. La Iglesia condenó estas ideas, pero persistieron porque ofrecían una vía de escape emocional en un mundo donde el matrimonio era puramente transaccional. El culto al amor cortés reveló una oscura verdad sobre el matrimonio medieval. Estaba tan desprovisto de conexión emocional que la gente tuvo que inventar un concepto completamente distinto, para describir lo que hoy llamamos amor romántico. El matrimonio se trataba de deber, propiedad y procreación. El amor, si acaso existía, era algo que ocurría fuera del matrimonio, en secreto, desafiando el orden social. A medida que avanza la noche, los invitados se emborrachan cada vez más y hablan más alto. La conversación se torna cada vez más cruda, llena de chistes sobre noches de bodas, sobre la forja de esposas jóvenes y sobre la importancia de la consumación inmediata. Solo se entiende la mitad de lo que dicen, pero las caras lascivas y las risas estridentes dejan claro su significado. Tu madre aparece a tu lado, pálida pero decidida. Ven, dice en voz baja. Es la hora. La ceremonia nupcial era quizás el aspecto más horroroso del matrimonio medieval, un ritual público que transformaba la violación en celebración. Toda la comitiva nupcial acompañaba a los novios a su alcoba, ofreciéndoles consejos, haciendo bromas groseras y asegurándose de que el matrimonio se consumara de inmediato. La virginidad de la novia no solo se presuponía, sino que se verificaba públicamente. Sus sábanas ensangrentadas se exhibían como prueba de su pureza y de la posesión exitosa de su esposo. Te conducen por las estrechas escaleras de piedra hasta la cámara preparada para este momento.
La habitación es pequeña y fría, iluminada por una sola vela que proyecta sombras danzantes sobre las paredes de piedra. La cama domina el espacio, una gran estructura de madera con un colchón de paja cubierto con toscas sábanas de lino. Parece más un lugar de ejecución que un lecho nupcial. Las mujeres de la fiesta nupcial te desvisten con una eficiencia experta, con manos impersonales y profesionales. Tu vestido de novia está cuidadosamente doblado y apartado, se conservará como una reliquia familiar, un recuerdo de este día. Tu vestido, fino y transparente, no te protege del frío ni de las miradas de la multitud. Sir Geoffrey entra con los hombres ya medio desvestidos. Está borracho, lo cual podría ser una suerte. Los hombres borrachos suelen quedarse dormidos antes de terminar su tarea. Pero esta noche, parece alerta, concentrado, decidido a reclamar lo que ha comprado. El sacerdote ofrece una bendición sobre el lecho nupcial, rociando agua bendita sobre las sábanas y recitando oraciones por la fertilidad. La multitud se apiña, ofreciendo consejos, ánimos y bromas. Algunos hombres hacen gestos groseros, imitando lo que está a punto de suceder. Las mujeres asienten con aprobación, como si su terror fuera perfectamente normal y previsible. Esta violación pública de la privacidad no se considera cruel ni inusual, se considera necesaria para garantizar la validez legal del matrimonio. Un matrimonio no consumado no es un matrimonio en absoluto, puede ser anulado, los contratos anulados, la alianza política disuelta. Los testigos están ahí para evitar cualquier reclamación posterior de no consumación y para garantizar que la transacción se complete según lo acordado. Finalmente, misericordiosamente, la multitud comienza a retirarse, pero no antes de que las mujeres casadas ofrezcan su último consejo: sométete completamente. No hagas ruido. Piensa en tu deber de tener herederos. Tu madre te besa la frente y susurra una oración en tu oído, sus lágrimas caen sobre tu rostro como lluvia. La puerta se cierra con un ruido como el de la tapa de un ataúd. Estás sola con tu esposo, este extraño que ahora te posee más que a sus caballos o sus tierras. Eres su propiedad, su bien, para usarla como le plazca. La ley no protege a las esposas. La Iglesia enseña que el cuerpo de una mujer pertenece a su esposo, que no tiene derecho a rechazar sus insinuaciones, que su propósito es tener hijos con él sin importar el costo para su salud o felicidad. El concepto medieval del matrimonio se basaba en la autoridad masculina absoluta. El esposo era la cabeza de familia, el árbitro final de todas las decisiones, el dueño de todos los bienes, incluido el cuerpo de su esposa. Los votos matrimoniales reflejan esta realidad, mientras el esposo prometía amar y cuidar a su esposa, ella prometía amar, cuidar y obedecer. La palabra, obedecer, no era ceremonial, era un requisito legal respaldado tanto por el derecho civil como por el religioso. Lo que ocurre en esa cámara no es hacer el amor, sino conquista. Los manuales matrimoniales medievales, escritos por hombres para hombres, ofrecen consejos sobre cómo conquistar a una esposa joven, cómo superar su resistencia natural y cómo imponer su dominio desde el principio. El concepto de violación conyugal no existe porque la violación se define como un delito contra la propiedad, y un esposo no puede robar lo que ya le pertenece. La mañana siguiente no trae alivio, solo la continuación de tu nueva realidad. Despiertas y encuentras sangre en las sábanas, la evidencia de la consumación exitosa de tu esposo, que quedará a la vista de todos. Te duele el cuerpo de una forma que desconocías. Te mueves con cuidado, como una anciana, cada paso un recordatorio de lo que has perdido. Sir Geoffrey ya está vestido y se prepara para partir hacia sus propiedades. Te dirige unas breves palabras, detallando formalmente tus deberes como su esposa: administrarás su casa, supervisarás a los sirvientes, recibirás invitados y criarás a sus hijos. No abandonarás la mansión sin su permiso, ni hablarás con otros hombres sin su supervisión, ni rechazarás sus insinuaciones, por muy cansada, enferma o asustada que estés. La realidad legal del matrimonio medieval es que las esposas carecen de existencia independiente. No pueden poseer propiedades, celebrar contratos, interponer demandas ni siquiera testamentos sin el consentimiento de su esposo. Bajo la doctrina de la cobertura, la identidad legal de una mujer casada queda amparada por la de su esposo. Deja de existir como individuo y se convierte en una mera extensión de su testamento. Tu nuevo hogar es una fortaleza, tanto literal como metafóricamente. La mansión de Sir Geoffrey se alza sobre una colina que domina el pueblo, con sus muros de piedra gruesos e impenetrables.
No hay cerraduras por dentro de las puertas, las cerraduras están hechas para mantener a la gente fuera, no dentro. Pero aún así estás prisionero, atrapado por la ley, la costumbre y la certeza de que no hay a dónde escapar. El personal de la casa te mira con una mezcla de lástima y hastío. Han visto esposas ir y venir. Han sido testigos del ciclo de esperanza y desesperación que define la vida de las mujeres casadas. Los sirvientes mayores recuerdan a la primera esposa de Sir Geoffrey, cómo llegó joven y ansiosa, cómo se desvaneció gradualmente en el silencio y la sombra, y cómo murió gritando al dar a luz mientras su esposo bebía cerveza en el salón de abajo. Tus días desarrollan un ritmo de sumisión y perseverancia. Te despiertas antes del amanecer para rezar, pasas la mañana supervisando las tareas del hogar, la tarde bordando o hilando, y la noche en la cama de tu esposo. No hay privacidad, ni soledad, ni un momento para pertenecerte a ti misma. Incluso tus oraciones son supervisadas, el capellán informa de tu estado espiritual a tu esposo, quien tiene derecho a corregir cualquier desviación de la santa devoción. El primer embarazo llega rápidamente, como se esperaba y se deseaba. La medicina medieval sabe poco sobre la concepción, más allá de observar que las mujeres jóvenes que se acuestan con frecuencia pronto muestran signos de embarazo. No existe el concepto de planificación familiar, ni se comprende el ciclo femenino, ni se reconoce que el embarazo constante puede ser peligroso para la salud de la mujer. Tienes 14 años cuando nace tu primer hijo, y la experiencia casi te mata. El parto medieval era una experiencia aterradora que se cobraba la vida de innumerables mujeres. Sin conocimientos de higiene, anestesia ni intervención quirúrgica, el nacimiento era una lucha primitiva entre la vida y la muerte. La tasa de mortalidad femenina en el parto era alarmante. Se estima que entre el 10% y el 20% de las mujeres medievales morían por complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto. La partera que te atiende es una anciana llamada Inés, con las manos manchadas con la sangre de 1000 partos. Conoce bien su oficio, pero sus conocimientos se limitan a remedios populares y supersticiones. Te coloca un trozo de jaspe en el vientre para aliviar el dolor. Te cuelga un amuleto de garras de águila alrededor del cuello para acelerar el parto y murmura oraciones a Santa Margarita, la patrona del parto. El parto comienza al amanecer y continúa toda la noche. Gritas hasta quedarte sin voz, y luego sigues gritando en silencio, con la boca abierta, pero sin emitir ningún sonido. El dolor supera cualquier cosa que pudieras imaginar, oleadas tras oleadas de agonía que amenazan con destrozarte. Agnès te obliga a beber hierbas amargas que te hacen vomitar, y luego más hierbas para detener el vómito. Su esposo pasea por el pasillo de abajo, preocupado no por su sufrimiento, sino por el destino de su posible heredero. El bebé, cuando finalmente nace, es una niña. La decepción en la habitación es palpable. Una hija tiene cierto valor, con el tiempo puede casarse para cimentar otra alianza política, pero no es el hijo que todo esposo medieval exigía. La reacción de Sir Geoffrey es de furia fría. No sostiene a la niña, no pregunta por su salud, no pregunta por su estado. Simplemente sale de la habitación, ya planeando el próximo embarazo que, espera, dará un heredero varón. Le pones a la bebé el nombre de tu abuela, aunque sabes que puedes cambiarlo si tu marido no lo aprueba. En la sociedad medieval, los padres tenían autoridad absoluta sobre el nombre, la educación y el futuro de sus hijos. El vínculo entre madre e hijo, aunque emocionalmente fuerte, carecía de reconocimiento legal. Los hijos pertenecían a sus padres tan plenamente como las esposas a sus maridos. La recuperación del parto es larga y dolorosa. Tu cuerpo, ya pequeño y subdesarrollado, ha sido dañado por el trauma del nacimiento. Presentas fiebre que dura semanas, dejándote débil y delirando. Agnès te trata con más hierbas y amuletos, pero la medicina medieval no comprende realmente las infecciones ni la importancia del descanso en la recuperación. Tu esposo no muestra paciencia con tu debilidad. A los 2 meses del nacimiento de Leonor, vuelve a exigir sus derechos conyugales. Intentas explicarle que no estás lista, que tu cuerpo necesita tiempo para sanar, pero esas preocupaciones son irrelevantes en el matrimonio medieval. El cuerpo de una esposa pertenecía a su esposo, y él tenía derecho a usarlo sin importar su salud o comodidad. El ciclo comienza de nuevo, otro embarazo, otro parto difícil, otra hija, y luego otra. A los 18 años, has dado a luz a 4 hijos, 2 de los cuales murieron en la infancia. Tu cuerpo está desgastado,
envejecido prematuramente, marcado por las constantes exigencias del embarazo y el parto. Te miras en el espejo de metal pulido y ves el rostro de tu madre, los mismos ojos hundidos, la misma expresión resignada, la misma postura derrotada. Las mujeres medievales vivían toda su vida adulta en estado de embarazo, parto o recuperación. La mujer medieval promedio que sobrevivía hasta la edad adulta tenía de 6 a 8 hijos, de los cuales aproximadamente la mitad moría antes de los 5 años. El impacto emocional de perder un hijo tras otro era enorme, pero no había tiempo para un duelo adecuado antes del siguiente embarazo. La Iglesia enseñaba que este sufrimiento era la voluntad de Dios, un castigo por el pecado original de Eva. A las mujeres se les decía que el dolor y el parto eran su destino natural, que debían aceptarlo con paciencia y humildad. La idea de que las mujeres tuvieran derecho a controlar su fertilidad, a espaciar sus embarazos o a rechazar insinuaciones sexuales no deseadas no solo estaba prohibida, sino que era literalmente impensable. Tu relación con tu marido, si es que puede llamarse tal, se basa enteramente en el poder y la sumisión. Él solo te habla para darte órdenes o expresar su desagrado. Tú solo le hablas cuando te diriges directamente y con la mayor deferencia posible. No hay conversación, ni intereses compartidos, ni conexión emocional. Eres su propiedad, útil para engendrar herederos y administrar su hogar, pero no una persona cuyos pensamientos o sentimientos importen. El aislamiento es quizás lo peor. Estás rodeada de gente, pero no tienes amigos de verdad, ni confidentes, ni nadie que comprenda tu experiencia. Las demás mujeres de la casa son sirvientas, y la brecha social entre ustedes hace imposible la amistad genuina. Las nobles locales son rivales potenciales o enemigas políticas, sus amistades dependen de las alianzas de sus maridos. Estás completamente sola, pero sin escapatoria. Tus hijos te brindan cierto consuelo, pero incluso esa relación está limitada por las costumbres medievales. Se espera que seas cariñosa pero no indulgente, protectora pero no protectora. Los niños pertenecen a su padre, y él tomará todas las decisiones sobre su crianza. Tu función es cuidarlos en la infancia y la primera infancia, pero una vez que alcanzan la edad de uso de razón, alrededor de los 7 años, serán enviados a otras casas para recibir educación y formación. El sistema legal no protege a las esposas que sufren abuso. El derecho medieval reconocía el derecho del esposo a corregir físicamente a su esposa siempre que el castigo no fuera excesivo. La definición de excesivo se dejaba en gran medida a la interpretación masculina, y el umbral era alto. Un esposo podía golpear a su esposa con un palo, siempre que no fuera más grueso que su pulgar. Podía encerrarla, restringir su alimentación o humillarla públicamente, todo con el pretexto de mantener el orden doméstico. La violencia de tu marido no es constante, pero siempre está presente como una amenaza. Te golpea cuando le desagradas, cuando la cena se retrasa, cuando no logras concebir con la suficiente rapidez después de cada parto, cuando muestras demasiado cariño a tus hijos. Los sirvientes fingen no notar los moretones ni tu estremecimiento cuando levanta la mano. Te mueves a su alrededor como un animal apaleado. La Iglesia, que podría haberte brindado algún consuelo, solo te ofrece más opresión. Debes confesar tus pecados con regularidad, pero al sacerdote le interesan más tus fracasos como esposa que tu sufrimiento como persona. ¿Has sido obediente? ¿Te has sometido voluntariamente a las exigencias de tu esposo? ¿Has mantenido tus pensamientos puros y tu comportamiento modesto? Tu dolor no es un pecado que deba ser perdonado, sino una prueba que debe soportarse. El cristianismo medieval enseñaba que las mujeres eran inherentemente débiles, pecadoras y peligrosas. Eran hijas de Eva, condenadas a la responsabilidad de la caída en desgracia de la humanidad. El único camino a la salvación era la sumisión a la autoridad masculina y la perseverancia en el sufrimiento. ChatGPT dijo: el concepto de la mujer como individuo con derechos, necesidades y deseos era ajeno al pensamiento religioso medieval. Los años transcurren en una confusión de embarazos, partos y pérdidas. En total, das a luz a 9 hijos, de los cuales 5 llegan a la edad adulta. Cada parto es más duro que el anterior, cada recuperación más larga y difícil. Tu cuerpo, que al principio era pequeño y delicado, se vuelve demacrado y desgastado. Pierdes dientes, desarrollas dolor crónico y sufres lo que hoy conocemos como depresión severa. A los 25 años, ya eres considerada una anciana. Tu cabello se ha vuelto canoso.
Tu rostro está surcado por la preocupación y el dolor, y te mueves con la prudencia y la deliberación de alguien cuyo cuerpo ha sido llevado al límite. Has sobrevivido 15 años de matrimonio, pero sobrevivir no es lo mismo que vivir. Vives en constante vigilancia, siempre atenta a las señales del estado de ánimo de tu marido, siempre lista para apaciguar, someter o soportar. La realidad económica del matrimonio medieval era que las esposas eran inversiones costosas que debían rendir frutos. La dote que tu padre pagó por tu matrimonio fue sustancial, pero fue solo el principio. Tu marido también tenía que encargarse de tu manutención, tu ropa, tu atención médica y tu eventual entierro. Si no se lograban herederos varones sobrevivientes, se representaba una pérdida financiera significativa. Esta presión económica creaba estrés adicional en matrimonios ya de por sí difíciles. Las esposas que no lograban concebir, que solo tenían hijas o que sufrían abortos espontáneos repetidos eran a menudo culpadas de las dificultades financieras de sus esposos. La solución solía ser solicitar la anulación y volver a intentarlo con una esposa más joven y fértil. La anulación matrimonial era teóricamente posible en la Edad Media, pero era costosa, complicada y estaba fuertemente sesgada contra la mujer. Las causales más comunes eran la consanguinidad, un parentesco demasiado cercano, la impotencia o la no consumación del matrimonio. Para probar estas alegaciones se requería el testimonio de múltiples testigos y, a menudo, exámenes físicos invasivos. Las mujeres que solicitaban la anulación eran frecuentemente acusadas de adulterio, brujería u otros delitos con penas severas. Tu esposo nunca solicita la anulación, quizás porque has tenido suficientes hijos para satisfacerlo, o quizás porque el costo y el escándalo no compensan los posibles beneficios. Sin embargo, vives con el temor constante de que cambie de opinión, de que te descarten como una herramienta desgastada y la sustituyan por alguien más joven y fértil. El miedo a la muerte solo se compara con el riesgo de ser abandonada. Las mujeres medievales se enfrentaban a la mortalidad en cada momento, en el parto, por enfermedades, por violencia y por el simple desgaste de una vida sin nutrición ni atención médica adecuadas. La esperanza de vida promedio para las mujeres era significativamente menor que para los hombres, en gran medida debido a los peligros de los partos repetidos. Has asistido a los funerales de innumerables mujeres de tu edad o menores, todas fallecidas por complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto. Cada funeral te recuerda tu propia mortalidad, un anticipo del destino que probablemente te espera. Rezas por una muerte rápida, por liberarte del ciclo interminable de dolor y sumisión. Pero también temes dejar a tus hijos sin madre en un mundo que ofrece poca misericordia a los indefensos. El impacto psicológico del matrimonio medieval fue devastador, de maneras difíciles de comprender. Las personas modernas, incluso quienes han sufrido abusos, no pueden imaginar fácilmente la completa indefensión de las esposas medievales. No había divorcio, ni protección legal, ni servicios sociales, ni escapatoria. Las mujeres que huían de sus maridos eran perseguidas y devueltas, a menudo para enfrentar severos castigos. El suicidio se consideraba un pecado mortal que condenaba el alma a la condenación eterna. El resultado era una especie de indefensión aprendida que impregnaba todos los aspectos de la existencia de una mujer. Las esposas medievales aprendieron a reprimir sus propios deseos, opiniones e incluso sus instintos de supervivencia en favor de una sumisión total a la autoridad masculina. Desde la infancia, se les enseñaba a considerar su propio sufrimiento como algo normal, incluso virtuoso, y a encontrar su única satisfacción en servir a los demás. Tus propias hijas representan tanto la esperanza como la desesperación. Las amas con desesperación, pero también sabes qué destino les espera. Leonor, ahora de 11 años, ya está siendo considerada para el matrimonio. Las negociaciones han comenzado, la dote se está preparando. Y pronto experimentará el mismo terror y la misma violación que marcó el día de tu boda. Quieres protegerla, advertirla, prepararla de alguna manera para lo que se avecina. Pero también sabes que tal preparación podría interpretarse como una rebelión contra la voluntad de Dios. La continuidad del ciclo es quizás el aspecto más cruel del matrimonio medieval. Cada generación de mujeres criaba hijas que sufrirían el mismo destino, sufrirían los mismos abusos y morirían de la misma manera. No había progreso, ni mejora, ni esperanza de que las generaciones futuras pudieran experimentar algo mejor. El sistema estaba diseñado para perpetuarse, garantizando que las mujeres permanecieran impotentes y los hombres al mando. El matrimonio medieval no fue solo una tragedia personal, sino un sistema social que moldeó civilizaciones enteras.
La subyugación de la mujer no fue una consecuencia accidental de la sociedad medieval, sino un principio organizador fundamental que afectó a todo, desde la política hasta la religión y la economía. El trabajo no remunerado de las mujeres en la administración del hogar, la crianza de los hijos y la producción textil era esencial para la economía medieval, sin embargo, permaneció invisible y desvalorizado por considerarse natural e inevitable. El marco legal que sustentaba el matrimonio medieval era complejo y exhaustivo. El derecho canónico, el derecho civil y las costumbres locales reforzaban los mismos principios básicos. Los hombres tenían autoridad, las mujeres obligaciones y la familia se organizaba en torno a la procreación de herederos legítimos. Estas leyes eran mantenidas activamente por tribunales, iglesias y comunidades que consideraban la subyugación de las mujeres como necesaria para la estabilidad social. La justificación ideológica del matrimonio medieval se basaba en la enseñanza religiosa, la filosofía clásica y la sabiduría popular, todas las cuales llegaban a la misma conclusión. Las mujeres eran naturalmente inferiores a los hombres y debían ser controladas por su propio bien y el de la sociedad. Esto no se consideraba opresión, sino un orden natural, divinamente ordenado y científicamente comprobado. Tu esposo muere cuando tienes 32 años, en un accidente de caza que te deja viuda con 5 hijos supervivientes. La noticia debería ser un alivio, pero en cambio, trae terror. Las viudas medievales se enfrentaban a una existencia precaria, legalmente vulnerables y económicamente dependientes. No tienes derecho a heredar los bienes de tu esposo. Estos pasan a sus herederos varones o revierten a su señor feudal. Solo puedes permanecer en el hogar mientras convenga a los intereses del nuevo propietario. El periodo de duelo es breve. A pocas semanas del funeral de Sir Geoffrey, se acercan a ti hombres que te ven como una posible esposa. Una viuda con hijos y sin recursos propios sigue siendo un bien preciado, sobre todo si ha demostrado su fertilidad. La perspectiva de un nuevo matrimonio te llena de pavor, pero no tienes otra opción. Una mujer sola en la sociedad medieval era presa fácil de cualquiera con poder e inclinación a abusar de él. La negociación para tu segundo matrimonio la lleva el hermano de tu difunto esposo, quien heredó la herencia y quiere que te vayas cuanto antes. Ya eres mayor, dañada por años de partos y abusos, pero aún lo suficientemente joven como para tener más hijos. La dote es menor esta vez, ya no eres virgen, ya no eres una inversión prometedora, pero aún hay hombres dispuestos a comprar tus servicios. Sir Richard de Eyre es mayor que su primer marido, viudo con hijos adultos, que necesita una esposa que administre su hogar y le caliente la cama. El contrato matrimonial se negocia rápidamente, sin apenas ceremonias ni celebraciones. Esta es una transacción comercial, no una ocasión romántica. Se casan en una ceremonia sencilla con pocos testigos, y luego son transportados a otra fortaleza de piedra que les servirá de prisión. El segundo matrimonio es, si cabe, peor que el primero. Sir Richard es cruel de maneras que Sir Geoffrey no lo era, disfrutando de tu sumisión y tu dolor. Te golpea con regularidad, no por ira, sino como entretenimiento. Te obliga a realizar actos sexuales que te dejan humillada y degradada. Se deleita recordándote tu impotencia, tu dependencia, tu absoluta falta de alternativas. Los efectos psicológicos del abuso prolongado son acumulativos. Desarrollas lo que hoy reconoceríamos como síntomas de trauma severo, hipervigilancia, entumecimiento emocional, disociación del propio cuerpo. Aprendes a sobrevivir desapareciendo en tu interior, convirtiéndote en el recipiente vacío que la sociedad medieval exigía que las mujeres fueran. Tus hijos de tu primer matrimonio están dispersos entre varios hogares, enviados a hogares de acogida o a recibir educación. Puedes verlos rara vez y solo con el permiso de tu nuevo esposo. El dolor de la separación es casi insoportable, pero aprendes a ocultar tu dolor como has aprendido a ocultar todas tus emociones. La debilidad es peligrosa en un mundo donde el poder lo es todo. El sexto embarazo de tu vida ocurre a los 35 años, considerada una edad materna avanzada según los estándares medievales. Tu cuerpo, ya debilitado por años de abuso y negligencia, lucha por gestar al niño. Sufres náuseas constantes, dolor intenso y lo que hoy reconoceríamos como complicaciones relacionadas con la desnutrición y el estrés. El parto es horrible. El parto dura 3 días, y casi mueres por la pérdida de sangre y el agotamiento. El niño, un varón, nace débil y enfermizo. Muere a las pocas horas de nacer, no sin antes ser bautizado para asegurar la salvación de su alma. Quedas vacía, destrozada,
afligida no solo por este niño, sino por todas las pérdidas que has sufrido. La reacción de tu esposo ante la pérdida es de rabia. Te culpa por la muerte del niño, por no haber podido dejar un heredero sano, por tu debilidad e incapacidad para cumplir con tu propósito primordial. La paliza que te da es la peor hasta ahora, dejándote con costillas rotas y heridas internas que nunca sanarán del todo. La recuperación es lenta e incompleta. Desarrollas un dolor crónico que convierte cada movimiento en una agonía. Tus ciclos menstruales se vuelven irregulares y luego se detienen por completo. Es la forma en que tu cuerpo se protege de futuros embarazos. Pero el cese de la fertilidad no trae libertad, solo nuevas formas de abuso. Una esposa que no puede tener hijos es inútil, una pérdida de recursos, un recordatorio de una inversión fallida. Los últimos años de tu vida están marcados por un creciente aislamiento y desesperación. Tu esposo elige a una joven amante, instalándola en el hogar como un recordatorio constante de tu propia incompetencia. La joven amante, de apenas 15 años, te mira con una mezcla de lástima y miedo. Ve en tu cuerpo destrozado y tu espíritu derrotado un anticipo de su propio futuro. Quieres advertirla, ayudarla, romper el ciclo de alguna manera, pero eres incapaz de cambiar nada. El sistema que te destruyó la destruirá a su vez, y a sus hijas después. El matrimonio medieval no fue una aberración ni un fracaso temporal de la civilización. Fue el resultado lógico de una sociedad organizada en torno a la dominación masculina y la subjugación femenina. La brutalidad no fue accidental, sino esencial para el mantenimiento de un sistema que concentraba el poder y los recursos en manos de los hombres, mientras relegaba a las mujeres a la condición de esclavas reproductivas. Los cimientos económicos del matrimonio medieval se asentaron en el concepto de la mujer como propiedad. El sistema de dote, las leyes de herencia, la doctrina legal de la cobertura, todas estas instituciones trabajaron en conjunto para garantizar que las mujeres permanecieran económicamente dependientes y, por lo tanto, sin poder. Una mujer que no podía sobrevivir sin la protección masculina era una mujer que no podía resistirse a la autoridad masculina. La justificación religiosa del matrimonio medieval era igualmente sistemática. La Iglesia enseñaba que las mujeres eran pecadoras por naturaleza y debían ser controladas por hombres justos. El matrimonio se presentaba como una institución divina que canalizaba la sexualidad femenina hacia formas aceptables, a la vez que aseguraba la procreación de herederos legítimos. El sufrimiento de las esposas no era un problema a resolver, sino un sacrificio necesario para el bien común de la civilización cristiana. La imposición social del matrimonio medieval era exhaustiva y despiadada. Las comunidades que toleraban esposas desobedientes o esposos maltratadores eran vistas como amenazas al orden social. El castigo para las mujeres que se resistían a sus roles asignados era severo y público, concebido para disuadir a otras de rebelarse de forma similar. Las pocas mujeres que lograban escapar de sus matrimonios eran perseguidas, castigadas y devueltas a sus maridos como ejemplo para el resto. Muere a los 38 años, su cuerpo finalmente sucumbe al daño acumulado de años de abuso, negligencia y partos repetidos. La causa de la muerte se menciona como fiebre, pero la verdadera causa es la lenta destrucción de un ser humano por un sistema que consideraba a las mujeres recursos prescindibles. Su funeral tiene poca asistencia. Su esposo muestra un dolor apropiado para el público, pero su verdadera emoción es de alivio. Ya está negociando con la familia de una joven de 14 años que se convertirá en su tercera esposa. El ciclo continúa, interminable e inevitable. Cada generación de mujeres se sacrificó para mantener las estructuras de poder que definen la sociedad medieval. La lápida, si tuvieras la fortuna de tener una, solo llevaría tu nombre y las fechas de tu nacimiento y muerte. No se mencionarían tus sueños, tus miedos, tu amor por tus hijos ni tus silenciosas acciones de resistencia. Las mujeres medievales fueron borradas de la historia tan completamente como de la vida. Sus historias se perdieron en el silencio que exigía la sociedad patriarcal. Los registros que se conservan del matrimonio medieval, los contratos, los testamentos, los procedimientos legales, nos informan sobre las transferencias de propiedad y los derechos de herencia, pero casi nada nos dicen sobre el coste humano de estos acuerdos. Conocemos los nombres de los hombres que poseían a estas mujeres, el monto de las dotes, las fechas de las bodas, pero sabemos casi nada sobre las mujeres mismas. Esta supresión no fue accidental, sino deliberada. La sociedad medieval se organizaba en torno al principio de que las experiencias de las mujeres no importaban, que su sufrimiento era natural e inevitable, que sus historias no merecían ser registradas.
Las pocas mujeres que lograron dejar constancia escrita, generalmente monjas o nobles con un acceso inusual a la alfabetización, escribieron dentro de las limitaciones de un sistema que castigaba la autoexpresión femenina. El impacto psicológico del matrimonio medieval se extendió mucho más allá de las mujeres que lo padecieron, la normalización de la violencia doméstica, la aceptación del matrimonio infantil y la reducción de las mujeres a funciones reproductivas. Todas estas prácticas moldearon la cultura medieval de maneras que persistieron mucho después de la transformación de las estructuras legales formales. Los niños criados en estos hogares aprendieron que la violencia era normal, que las mujeres eran inherentemente inferiores y que el poder era la única protección contra el sufrimiento. Los hijos aprendieron a esperar obediencia absoluta de sus futuras esposas, mientras que las hijas aprendieron a esperar solo dolor y sumisión. La transmisión del trauma de generación en generación era tan sistemática como la transmisión de la propiedad. La gente moderna a menudo se pregunta cómo la sociedad medieval pudo tolerar una injusticia tan evidente, una crueldad tan sistemática hacia la mitad de la población. La respuesta es que no se consideraba una injusticia, sino un orden natural. El sufrimiento de las mujeres no era un problema a resolver, sino una necesidad a aceptar. Las pocas voces que cuestionaron estos acuerdos fueron reprimidas, marginadas o ignoradas. Los beneficios económicos del matrimonio medieval fueron enormes para los hombres que controlaban el sistema. El trabajo femenino no remunerado, la administración del hogar, la producción textil, la preparación de alimentos y la crianza de los hijos constituyeron la columna vertebral de la economía medieval. Los cuerpos de las mujeres eran fábricas para producir la siguiente generación de trabajadoras y guerreras. Su sufrimiento era invisible y no se compensaba. Las estructuras legales que sustentaban el matrimonio medieval no eran primitivas ni subdesarrolladas, eran sofisticados sistemas de control que funcionaban exactamente como se pretendía. La complejidad de las negociaciones de dotes, las leyes de herencia y los contratos matrimoniales revela una sociedad que había reflexionado con sumo cuidado sobre cómo extraer el máximo valor de la vida de las mujeres, minimizando al mismo tiempo su capacidad de resistencia o escape. La ideología religiosa que justificaba el matrimonio medieval era igualmente sofisticada. La Iglesia desarrolló elaborados argumentos teológicos que explicaban por qué el sufrimiento de las mujeres era necesario, por qué su sumisión era virtuosa y por qué su dolor era redentor. No se trataba de prejuicios casuales, sino de sistemas de creencias cuidadosamente construidos que hacían que la crueldad pareciera bondad y la opresión, protección. Los mecanismos sociales que impusieron el matrimonio medieval fueron integrales y eficaces. La vigilancia comunitaria, la dependencia económica, la indefensión legal y la violencia física se combinaron para asegurar que las mujeres permanecieran atrapadas en relaciones que las destruían poco a poco. Las pocas mujeres que lograron escapar fueron perseguidas, no por sus maridos individuales, sino por comunidades enteras que veían la independencia femenina como una amenaza para el orden social. Tu historia, como la de millones de otras mujeres medievales, no termina con redención ni rescate, sino con una muerte silenciosa en un mundo que jamás reconoció tu humanidad. Viviste y moriste como propiedad. Tu valor se medía solo por tu capacidad de tener herederos y administrar hogares. Tu dolor era invisible. Tus sueños, irrelevantes. Tu muerte apenas se notaba. Pero en esa misma invisibilidad reside una verdad inquietante sobre la resiliencia humana. A pesar de todo lo que el mundo medieval hizo para quebrantar el espíritu de las mujeres, incluso la destrucción sistemática de sus cuerpos y almas, algo esencial sobrevivió. En los momentos de silencio entre palizas, en el suave roce de una mano sobre una frente afiebrada, en las nanas susurradas a los niños moribundos, las mujeres encontraron maneras de mantener su humanidad en un sistema diseñado para borrarla. El matrimonio medieval no fue un desafortunado accidente histórico, sino una construcción deliberada, una máquina diseñada para transformar a los seres humanos en propiedad. Triunfó porque contó con el apoyo de todas las instituciones de la sociedad medieval, la Iglesia, el derecho, la economía, la familia, la comunidad. Fracasó solo porque las mujeres que lo padecieron lograron transmitir, de generación en generación, el recuerdo de lo perdido y la esperanza de que sus hijas algún día pudieran recuperarlo. La pregunta que nos persigue a lo largo de los siglos no es cómo el matrimonio medieval pudo ser tan brutal, sino cuántos de sus rasgos esenciales persisten en formas que ya no reconocemos. Puede que la subyugación legal haya desaparecido, pero la dependencia económica persiste. Las ceremonias públicas de acostarse han cesado, pero las violaciones privadas continúan. El sistema de dotes ha desaparecido, pero las mujeres aún soportan el principal costo de la reproducción y la crianza.
Al cerrar los ojos por última vez en esa fría cámara de piedra, con la respiración entrecortada bajo la tenue luz de las velas, llevas contigo el peso de todas las palabras que nunca dijiste, todas las decisiones que nunca tomaste, todos los sueños que nunca te atreviste a soñar. Tienes 12 años otra vez, de pie en el salón de tu padre, oyendo el roce del metal contra la piedra, observando los dedos de tu madre trabajar frenéticamente en las cuentas de su rosario. El círculo se cierra como empezó, con el sonido del acero afilándose y las plegarias susurradas de mujeres impotentes. Pero en algún lugar de la oscuridad, apenas audible por encima del viento, se encuentra el eco de una plegaria diferente, la esperanza de que algún día, de alguna manera, las hijas de las hijas aún no nacidas despierten a un mundo donde el metal raspa la piedra no para sellar su destino, sino para grabar sus nombres en la historia como algo más que propiedad, más que vasijas, más que las víctimas silenciosas de un sistema que confundió la crueldad con el orden y la llamó amor.